Bien, vamos a la tercera parte de este módulo del proceso de combustión. Nosotros habíamos hablado del triángulo, dijimos que necesitábamos un combustible, es decir, algo que se queme. Hay cosas que no son combustibles, eso tenemos que tener en cuenta. Están especificados muy claramente en la ley, por eso se las di para leer. Ese combustible puede ser sólido, líquido, gases o metales. Necesitamos una cantidad de aire. Del aire se toma el oxígeno, se puede usar el ozono como un comburente, así se lo llama, combustible y comburente, o determinados peróxidos. Y necesitamos una fuente de calor. Estos son los tres elementos que tienen que estar juntos y en determinada proporción para que se genere un fuego. Después vamos a ver que hay algunas condiciones más, pero en principio nos quedamos con esto. ¿A qué llamamos combustibles? Los combustibles son los elementos que se queman naturalmente. Si la combustión es controlada, es un fuego. Si la combustión es descontrolada, es un incendio. Nuestra función, desde el punto de vista de la seguridad, es prever qué es lo que tenemos en un lugar, en un depósito, en un almacenamiento, en algo, que se pueda prender fuego. Cuando hablamos de combustibles, lo dividimos en cuatro grupos, como vimos recién. Los combustibles sólidos son elementos que nosotros podemos tenerlos en un incendio. Ahora, cuidado con esto. Hay combustibles sólidos y hay sólidos combustibles. Combustibles sólidos son aquellas cosas que me alimentan un fuego, pero que normalmente se usan para quemar. Sólidos combustibles son aquellos elementos que no necesariamente los uso para quemar, pero que en un incendio me pueden alimentar un fuego. Dicho de otra manera, yo puedo tener un depósito con 5.000 bolsas de yerba, 2.000 bolsas de azúcar, 400 paquetes de algodón, puedo tener cosas, sábanas, puedo tener toallas, puedo tener un montón de cosas que si se produce un incendio me van a alimentar el fuego. A mí no se me ocurriría alimentar una caldera con sogas o con azufre o con hierba o con corcho. Sin embargo, producido un fuego es lo que me va a alimentar el fuego. Entonces tenemos que tener cuidado siempre qué es lo que yo tengo almacenado. Recordemos que combustibles sólidos estamos hablando de elementos que cuando se queman me dejan un residuo sólido, normalmente es lo que nosotros llamamos ceniza. En esos combustibles sólidos o sólidos combustibles, como ustedes quieran, nosotros podemos tener elementos que se usan para quemar, carbón, carbón de coque, carbón de turba, lignito, madera, leña, son elementos que se usan para quemar, pero también podemos tener elementos sólidos que me alimenten un fuego, por ejemplo, sogas, granos como semillas de girasol, semillas de maíz, arroz, hierba, café, pimienta, cuero, tabaco, pasto, acerrín, estopas, es decir, hay una infinidad de elementos que son sólidos que podrían alimentar un fuego. Cuidado, hay cosas que no se queman. Si ustedes me dicen, no sé, huesos, los huesos no son un combustible, no hay forma de quemarlos. Ya alguna vez vieron una cremación donde los huesos quedan enteros, por ejemplo. Muy bien. Los combustibles sólidos son, si se quiere, los menos peligrosos. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho trabajo arrancar. Se hacen más peligrosos cuanto más divididos están. Por ejemplo, yo puedo tener un depósito donde tengo plástico, como en este caso, compactado como para reutilizarlo. Aquí hay una grandísima carga de fuego. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cientos o miles de kilos de plástico. Si se me produjera un fuego, un incendio, estos paquetes de plástico compactados serían el combustible que alimente ese incendio. Podría tener leña, cantidades de leña, sería el combustible en ese caso. Podría tener un depósito donde hay infinidad de cosas diferentes. Pensemos en el depósito de un supermercado, por ejemplo, donde yo puedo tener paquetes de algodón, envases de plástico, baldes, sábanas, frazadas, herramientas de plástico, cuadros, alimento como la harina de maíz, los fideos, el café, la yerba, o sea, lo que se les ocurra que es capaz de quemarse, forma parte del combustible.
Eso es lo que después nosotros tenemos que ver para hacer el cálculo de carga de fuego. Yo les di un cálculo de carga de fuego que era la habitación de ustedes. Bueno, piensen ahí adentro todo lo que es capaz de quemarse y eso es carga de fuego. Es decir, eso no se toma directamente, sino como el equivalente, luego hay que transformarlo a lo que sería kilos de madera. Nosotros podemos tener algunas cosas que son raras cuando hablamos de combustibles o de sólidos combustibles. Cáscara de avellana que se usa para arenado, cáscara de nuez que se usa para hacer algunos cosméticos, los huesos, el carocito de la aceituna. Ustedes piensen en una planta como Ibarra que procesa 500, 600 toneladas de aceituna al año o más. Los huesos, el carocito no se usa para nada, pero me queda amontonado y es una carga de fuego. Puedo tener lo que se llaman pellets, que es el residuo de la compresión de la soja o del lino para sacar el aceite, y luego me queda un choricito de la semilla compactada que se llaman pellet. Eso arde, que no les puedo explicar cómo. Puedo tener astillas de leña, lo que nosotros conocemos como viruta o aserrín, cáscaras de piñones, son todos elementos que no son tradicionales, pero que hay que considerarlos como elementos capaces de alimentar un fuego. En un depósito yo puedo tener bolsas de hierba, cantidad de bolsas de hierba. Esto, en caso de incendio, se quema, y es lo que me alimenta el fuego. Podría tener colchones, podría tener almohadas. Imaginen un depósito como, qué sé yo, el de Piero, que fabrica colchones, y los tipos pueden tener 1000, 2000 colchones amontonados, y eso se prende por una punta, se arde todo. El acumulamiento de bolsas de elementos combustibles es peligroso porque esto es, por ejemplo, estas bolsas son de café. Todo eso es combustible. Todo esto que ustedes ven son bolsas de café y es combustible. En caso de incendio, podrían alimentarme el fuego. Hay otros elementos como el carbón, que yo lo uso para quemar, y lo tengo almacenado, en este caso una tolva, un depósito de carbón. En caso de incendio, esto me alimentaría el fuego. No lo trato inclusive de que no se prenda ahí adentro porque se hace complicado poder apagarlo. Luego puede aparecer un segundo tipo de combustibles, que son los combustibles líquidos. Vimos los sólidos, vemos los combustibles líquidos. Combustibles líquidos, no sé cómo sacarle la música. Son más fáciles de identificar: nafta, querosén, gasoil, solvente, bueno, hexano. Aparecen algunos que no son muy conocidos, como el sebo, la brea, la parafina, el benceno, las grasas o los aceites. Los combustibles líquidos, el problema que tienen es que no tienen forma, o sea, adoptan la forma del envase. Por lo tanto, si se me desparrama, si hay una liberación del combustible, lo que yo voy a tener es un gran derrame de combustible, y ahí está el verdadero problema, porque lo que se va a quemar en un fuego de combustible no es el combustible que está en forma líquida, porque este no tiene aire. Entonces, el problema es que se va a vaporizar. Esa vaporización de esos vapores de combustible líquido se mezclan con el aire, forman lo que se llama una mezcla, y frente a un aporte de temperatura, una chispa o un rayo o la caída de lo que fuere, se genera el fuego. Ahí tenemos los líquidos. A medio camino tenemos los vapores más el aire, luego aparece las llamas y finalmente los humos y gases de combustión. Este es el proceso normal del desarrollo de un fuego de líquidos como combustible. Yo puedo tener una cantidad de combustible. Por ejemplo, acá puedo tener un tambor de 200 litros. Si esto se me prende fuego, la superficie de fuego va a ser tan grande como este tambor. Puedo tener los 200 litros en un recipiente de esta naturaleza, más alto, más esbelto, donde el tamaño del fuego sería solamente esto que está acá arriba.
pero puedo tener mucha menor cantidad de combustible derramado, y entonces el tamaño del fuego va a ser tan grande como el derrame que se produzca. Lo único que necesita es una fuente de ignición, una fuente de calor que sea capaz de prenderlo. La superficie del fuego en estos que tienen 200 litros es controlable. Aquí estos 200 litros pueden ser 6, 7, 8 metros cuadrados de fuego y ya no es controlable. Por lo tanto, una de las normas de seguridad o de prevención más importantes desde el punto de vista de los líquidos es que no estén desparramados, que no se difundan porque se queman. Tenemos además los gases inflamables. Estos para nosotros por ahí son más conocidos, pero el metano o gas natural, el propano o supergas, que es el de las garrafas, el butano o gas licuado, que es el de los encendedores, el hidrógeno, etano, acetileno, propileno, los gases anestésicos, el monóxido de carbono, son gases inflamables. No todos los gases son inflamables. Yo puedo tener CO2, por ejemplo, gas carbónico, que no es inflamable, pero estos que están aquí sí son inflamables. Y el problema que tienen es que requieren muy poca cantidad de calor para que se produzca el encendido. De hecho, si yo tengo una fuga de gas licuado, por ejemplo, una gotita por segundo durante 8 horas generaría unos 1200 litros de gas en forma de nube, es decir, una nube de gas que además se difunde, se desparrama y se podía prender a 6, 7 metros del lugar donde está el goteo y producir una deflagración, una explosión. Los gases tienen un dato que es lo que se llama mezcla explosiva. Nosotros tenemos, voy a tratar de explicarlo con este gráfico. En esta punta tenemos 100% de aire y 0% de combustible. Del otro lado tenemos 0% de aire, 100% de combustible. En el medio hay distintas concentraciones, con más cantidad de aire, con más cantidad de combustible. Pero hay una de esas concentraciones que es lo que se llama la mezcla explosiva o rango de inflamabilidad. Dentro de ciertos parámetros, los gases y los líquidos también se prenden fuego. El punto de menos cantidad de combustible y más cantidad de aire que es capaz de prenderse se llama límite inferior de explosividad. El punto superior es el límite superior de explosividad. Cuanto más grande sea este rango, más peligroso es el producto. Fuera de estos rangos, entre el límite inferior y el límite superior de explosividad, no hay combustión. Acá porque la mezcla es demasiado pobre, y acá es porque es demasiado rico. Entonces, no siempre se prenden, pero siempre hay que medirlo, y se miden con un aparato que se llama explosímetro. Cada uno de los gases o los líquidos tiene un valor de explosividad. Por ejemplo, el metano, el gas natural, está entre 4 y 15%, pero el hidrógeno está entre el 3 y el 82%. Por lo tanto, casi cualquier fuga de hidrógeno formaría una mezcla explosiva. El cuarto tipo de elementos son los llamados metales combustibles: sodio, magnesio, litio, berilio, potasio, torio, circonio, uranio. ¿Cuál es la característica que tienen? Que levantan una altísima temperatura y entonces se queman produciendo un tipo de fuego que es muy difícil de apagar. A tal punto que las temperaturas de combustión están en los 3000 grados centígrados. Si yo le tiro agua a ese fuego de metales, uno de los fenómenos que produce es que libera oxígeno por un lado e hidrógeno por el otro. Y entonces lo que hace es romper la molécula del agua, el hidrógeno actúa como combustible, el oxígeno actúa como comburente. Por último, fuentes de calor. Una fuente de calor puede ser grande o chica. Ni hablo de una antorcha, ni hablo de la chispa de un magiclick. Una colilla de cigarrillo, superficies calientes, fósforos, fenómenos de fermentación, sobrecargas eléctricas, llamas abiertas, chispas de soldadura, fenómenos de ignición espontánea, son todas fuentes de calor. Estas son las que se pueden dar en el ámbito industrial. Hay otras que
son naturales, como la caída de un rayo o el sol a través de un vidrio que va calentando, es un efecto de lupa, y finalmente lo que se llama vandalismo, que es el fuego a propósito. Esos son los formatos en que nosotros podemos tener algún tipo de combustible, perdón, algún tipo de encendido de ese combustible. Vamos a parar acá y vamos a seguir. Los hago en módulos de unos 15 minutos porque si no se hacen muy pesados y no se los puedo transmitir.